Muy buenas noches. Mi nombre es Samuel Shewi, soy estudiante del Instituto eh, Rumiñahui. En este video vamos a hablar un poco sobre la ley de Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico británico que nació en Londres en 1791 y fue el descubridor de la inducción electromagnética. Su legado más famoso ha sido la llamada ley de Faraday, la cual consta de una forma compleja que podemos nosotros explicar de la siguiente manera. Nos decía que el voltaje inducido va a ser igual a la variación en el tiempo de un campo magnético o de flujo magnético, tras lo cual nosotros podemos revisar en esta simulación cómo es la ley de Faraday. Déjame compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Esta simulación aquí vamos a entender de una manera más fácil. Vamos a ver cómo es el principio del funcionamiento de un motor eléctrico. Como podemos ver, nosotros tenemos aquí un imán, aquí en la imagen. Ese imán tiene un norte y un sur, los cuales producen un campo magnético, líneas magnéticas que salen del norte y van hacia el sur. Si nosotros pudiéramos colocar este imán dentro de una bobina, veríamos que la ley de Faraday queda completamente fácil de entender, puesto que la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje. Si este atraviesa la bobina, mientras nosotros tengamos el imán lejos de la bobina, vemos ahí que no hay ninguna generación de voltaje, como podemos ver en la imagen, que existen dos bobinas, una más corta y una más larga. Estas bobinas están conectadas en sus terminales, ahí está, en paralelo, están conectadas en paralela, también están conectadas a un medidor de voltaje y una lámpara. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, podemos ver que la aguja comienza a moverse. Por lo tanto, el foco también se enciende, como podemos notar. Podemos ver que si el desplazamiento es lento, la, la intensidad de la lámpara es muy pequeña. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un movimiento más pronunciado? Vemos la intensidad enciende más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues la ley de Faraday nos dice que un campo magnético variando en el tiempo produce un voltaje siempre y cuando este campo magnético atraviese una bobina. De esta manera, ese es el principio de funcionamiento de un motor, es la inducción electromagnética. ¿Cómo sería esto? Pues nosotros tenemos la bobina. En el caso del motor jaula de ardilla, sería el estator, como representa esta. Entonces, como vemos ahí, está haciendo que se mueva el rotor por medio de la inducción de campos magnéticos.
vemos, ¿no? Es- Esta bobina, ahí como vemos, esta bobina al ser el cruce, a sufrir interacción de las líneas de campo magnético que salen del polo positivo al polo negativo o del polo norte al polo sur, como le queramos nosotros llamar, generan un voltaje, generan un voltaje en los terminales de la bobina. Y recordemos que posteriormente a la ley de Faraday también se le colocó que el número de bobinas por la derivada del flujo entre la derivada del tiempo nos ocasiona que mientras más espiras tengamos nosotros, más voltaje vamos a estar generando. Y el mismo campo magnético, si el mismo campo magnético atraviesa una bobina con más espiras, como por ejemplo tenemos aquí, ¿no? Podemos ver, ¿no? Como podemos ver, la cantidad de iluminación es mayor, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Vemos ahí, el foco se prende con una mayor intensidad, porque la bobina tiene muchas más espiras que la primera, ¿no? Que es más grande, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos un número de espiras mayores, entonces podríamos decir esto que también es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Tenemos el movimiento de un campo magnético, tenemos unas espiras donde también se está generando un voltaje. Entonces, de esta manera podemos explicar múltiples fenómenos electromagnéticos con la ley de Faraday. Si nosotros dejamos fijo el imán y de una manera podríamos lograr que este imán cambie de alguna manera de norte a sur o de sur a norte, tenemos una línea de campo magnético, por lo tanto tendríamos también un cambio en la generación de voltaje de negativo a positivo, positivo a negativo, como lo podemos ver a continuación. De esta forma, al estar moviendo nosotros el imán, vemos, ¿no? Positivo, negativo, de negativo. Vamos a llevarlo acá, lo vemos ahí, ¿no? Ahí que estamos generando energía eléctrica ahí, por medio de un imán y una bobina. Ahí vamos. También se podría hacer en físico. Como podemos ver, a nosotros mover el campo magnético del imán, tenemos una generación de energía eléctrica mucho mayor a la energía de la bobina que tiene espiras, que tiene mayor número de espiras, ¿no? Entonces, esto ha sido todo en este video, ¿no? Espero que hayamos podido entender de esta manera, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video.